Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, opinarles, enmarcarles de los temas de actualidad que hay que conocer, sí o sí, porque afectan directamente a cosas del entorno o de la propia sociedad española. Todo ello comentado con valentía y con rigor y en un ambiente general de libertades, que es lo que no van a encontrar en las telepedros, donde hay informadoras que dicen no, estos audios yo no los doy porque ofenden mi dignidad periodística. No, pues aquí, como son informativamente relevantes, no solo los damos, sino que los damos y los repetimos si es necesario. Hoy tenemos que abrir el programa con una cuestión que se ha producido en los últimos momentos, que es que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha aceptado la última propuesta que le ha llegado de la Casa Blanca para un alto el fuego en Gaza. Hamás lo está estudiando, no lo ha aceptado todavía, pero bueno, parece que esto podría ir por buen camino. Ya veremos si al final terminamos con un alto el fuego no precario, sino con tintes de verosimilitud y de que pueda mantenerse en el tiempo, que nos permita librarnos de uno de los problemas más graves que tenemos en geopolítica en estos momentos, después de o a la vez que el de Ucrania. Y ha pasado una cosa muy relevante en Portugal. Resulta que Chega, que es más o menos un partido bastante vinculado en sus postulados de política portuguesa con los que mantiene Vox en la política española, por así decirlo, serían la derecha dura de Portugal, se han convertido en la segunda fuerza política, en los líderes de la oposición en el país vecino, porque al recontar el voto por correo han conseguido dar el vuelco y ponerse en segunda posición y desplazar a la tercera posición a los socialistas que están en caída libre en Portugal. Nos lo cuenta Marien Vallejo. Ya tenemos los resultados definitivos de las elecciones de Portugal y hay un partido que está de enhorabuena, Chega. Con el recuento del voto extranjero se ha consolidado como la segunda fuerza política. Los resultados quedan por tanto así. Alianza Democrática se mantiene como ganador de las elecciones y consigue 91 diputados. Chega finalmente se ha hecho con 60. Ambos partidos se han repartido a partes iguales los 4 diputados elegidos por los portugueses en el extranjero, es decir, 2 para cada uno. Los socialistas, por primera vez en su historia, no han conseguido ningún escaño en el recuento del voto extranjero, quedándose así con 58 diputados. Por lo tanto, Chega se convierte en el líder de la oposición. Según datos oficiales, los de André Ventura han sido los más votados en Francia, con cerca del 29% de los votos, superando a los socialistas y también a los demócratas. En Suiza ha logrado el 45% de los votos. Manuel Magno Alves, uno de los diputados de Chega elegidos, ha sido claro y tras conocer estos resultados ha asegurado que los portugueses ya no quieren más socialismo. Bueno, ya en nuestro país hay algunas noticias que explican cómo van las cosas en la sociedad española. Hoy la Guardia Civil ha detenido a 21 personas por robar cables de cobre. Tenían robados, escondidos, algo así como 45 kilómetros de cables de cobre. Atacaban preferentemente granjas solares y también tendido ferroviario. Con esta operación pues caen uno de los grupos que se dedicaban a esto pues más voraces, pero hay muchos más, hay muchos más y bueno, pues después de lo que ha pasado con el tendido ferroviario parece que la Guardia Civil se ha puesto a ello con la diligencia habitual y van cayendo organizaciones dedicadas a almacenar y enviar al exterior, que en muchos casos es lo que hacían con esos cables de cobre. Destino final China, según parece. Bien, pues esto es lo que pasa, una de las cosas que queremos que sepan de lo que pasa en España. Mientras nos seguimos preguntando, oiga, ¿y es normal que el apagón eléctrico siga bajo secreto de sumario? A mí no me lo parece. El secreto ya se encargan de desinformarnos las fuentes oficiales. Esas lo han hecho y lo siguen haciendo. Hasta el punto de que hoy, en unas jornadas económicas, Iberdrola y Red Eléctrica se han cruzado acusaciones, se han tirado de los pelos. Vamos a escuchar en primer lugar lo que dice el consejero delegado de Iberdrola
Mario Ruiz Tagle, al que hay que agradecerle pues, que de una vez por todas haya intentado poner en su lugar a Red Eléctrica Española. A partir de días antes del fenómeno, 16, 22, 24 y 28, fuertes oscilaciones en la red. Cuando estamos hablando de fuertes oscilaciones de la red, significa operar la red en límites en donde los sistemas de alarma que tenemos nosotros, y creo que los tiene Red Eléctrica, porque así lo dice y lo deben tener, porque así lo establecen los procedimientos de operación, les deben haber indicado una cantidad de alarmas enormes por sobretensiones. ¿Por qué se producen las sobretensiones? Por múltiples causas. Pero sí sabemos que hay una que sirve para amortiguar esos fenómenos. Y la responsabilidad del amortiguamiento de esos fenómenos no es de los operadores, ni de la distribución, ni de la generación. Es del operador único y exclusivo de la red. O sea que la responsabilidad de lo que pase en la red es de Red Eléctrica Española. Y en esas mismas jornadas se ha podido conocer que se desconectaron de algún modo 16 instalaciones de ciclos combinados, estos que es electricidad producida a base de quemar gas, en favor de centros de producción eléctrica en base a renovables. 16 instalaciones de ciclo combinado. Luego, esas debilidades pues, pudieron tener que ver, a lo mejor, con el inicio de la catástrofe. Y luego otras cosas pasaron, o a la vez, o directamente motivadas por esa preferencia hacia las renovables, cosa que es lo que no acepta Beatriz Corredor ni la ministra Aigesen, desde luego. Beatriz Corredor, que estaba presente en las mismas jornadas, pues ha arremetido contra las eléctricas privadas como el que se quita de encima el mochuelo. No es responsabilidad de Red Eléctrica, llega a decir la ex ministra socialista y actual presidenta de Red Eléctrica. Entonces nos vamos a las mediciones propias del operador del sistema y te dice que los grupos convencionales, que son los grupos de hidroeléctrica, nuclear y ciclo combinado, que en el momento del incidente 1233 estaban conectadas a la red, en ese momento no se habían tomado las pastillas de la tensión. Es decir, estaban absorbiendo menor potencia reactiva de que la normativa de control de tensión obliga a esos grupos. ¿Por qué a esos grupos más que a otros? Porque la normativa actual les obliga a que estén tomándose la tensión conforme evoluciona el sistema. ¿Qué pasa si no cumplen? Pues ¿qué pasa si no cumplen? Que hay un exceso de potencia reactiva en el sistema. ¿Y qué le pasa al cerebro? Pues que el cerebro, cuando hizo sus cálculos de seguridad, contó con que este señor se había tomado las pastillas de la tensión. Es decir, que todo el mundo cumplía los parámetros obligatorios para todos que tenía que haber en la red. Le voy a contar lo que pasa por mi cerebro, señora Corredor. Si las renovables no fueron el problema, cuénteme por qué ahora, con este solazo que pega, con estos días de calor y de sol extraordinarios, ahora pesan menos en el mix energético que en el momento en el que se produjo hace algo más de un mes el apagón. No tiene la menor lógica. No tiene la menor lógica porque es evidente que alguien ha cambiado. Hay una decisión, no sé si técnica o política, en favor de no queremos tener un segundo apagón, así es que vayan intentando resolver la demanda eléctrica con una mayor aportación del ciclo combinado, de las nucleares y de las hidroeléctricas. Entonces vamos a resolver esto con sentido común y no con criterios de expurgarse las culpas. Yo entiendo lo que le pasa a Beatriz Corredor. Sería un desastre para Red Eléctrica que tuviera que asumir las más de 20.000 reclamaciones de usuarios, porque eso le va a costar un dineral a quien acabe siendo pues demostrablemente el responsable del apagón. Y eso lo va a tener que afrontar alguien. Y ahora estamos en eso, en expurgarnos las culpas y ver si yo le puedo involucrar a otros en algo que decidió Red Eléctrica, y sobre eso no hay ninguna duda. Bueno, hoy nos vamos a Extremadura. ¿Por qué nos vamos a Extremadura? Porque hoy era el estreno en la Cámara Legislativa de Extremadura de Miguel Ángel Gallardo, que era el presidente de la Diputación de Badajoz y el hombre que ofreció esos contratos tan ventajosos al hermano del presidente del gobierno, a David Azagra. Este es el hombre que le convirtió en el director del área musical de la Diputación de Badajoz,
pues con algunas serias deficiencias en el procedimiento de elección que demuestran un claro favoritismo. Ya saben ustedes que Miguel Ángel Gallardo ha hecho de todo en 28 horas para sentarse en esa Cámara, porque así gana el aforamiento. Y hoy decía Miguel Ángel Gallardo que llega a la Cámara con la voluntad de plantar cara, se supone que al gobierno de Extremadura que dirige pues María Guardiola, la presidenta del Partido Popular. Al tiempo, la señora Guardiola pues le ha recordado a Miguel Ángel Gallardo que llega a la Cámara con una voluntad clara, que es conseguir el aforamiento y que le acabe juzgando, está imputado, que le acabe juzgando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no la juez que le correspondía de forma ordinaria, Beatriz. Bueno, pues es igual. La juez no le va a juzgar porque ahora con esta sesión de hoy pues ha conseguido de facto el aforamiento y lo más fácil es que acaben juzgándole por el asunto del hermano del presidente en el Superior de Justicia de Extremadura. Vamos a escuchar ese pique entre ambos. Vengo aquí con un profundo sentido de la responsabilidad, con honor de representar a mis paisanos, pero también con toda la determinación. Porque sí, señora Guardiola, he venido para quedarme, he venido para dar la batalla, he venido sin complejos por una Extremadura más justa, más digna y con futuro. Usted viene aquí de repente buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera y además se permite el lujo de decirme lo que tengo que hacer y de darme lecciones. ¿Y Vox qué? Pues Vox se han levantado y se han marchado porque no han querido ser partícipes de esta especie de incorporación dudosa de Miguel Ángel Gallardo al Pleno Legislativo extremeño. Don Ángel Pelayo es presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura. Muy buenas tardes, don Ángel, y gracias por atendernos. Muchas gracias, Javier. Y no, el agradecido soy yo por darme acogida una vez más en tu programa estupendo. Y nada, y a tu disposición para las preguntas que me quieras hacer. A mí me gusta esto de que cuando uno está enfadado porque no ve las cosas claras y no le gusta, se levante y se marche. Es una manera de no ser cómplice, ¿no? Mira, Javier, y miren los espectadores. Hoy ha sido un día triste para la Asamblea de Extremadura. Hoy en la Asamblea de Extremadura, al contrario de lo que ha afirmado el señor Gallardo, lo que ha entrado es la corrupción por su puerta y la mendacidad y la mentira y el oportunismo de un señor que ha acosado por, bueno, pues graves responsabilidades penales y en el último momento ha hecho lo que dijo que no haría nunca. Es decir, él dijo que nunca se aforaría hasta que sus causas penales estuvieran, bueno, pues resueltas, ¿no? Y ha hecho todo lo contrario. Y, insisto, un día triste. Y por eso Vox no ha querido participar de este sainete, de este vodevil grosero al que nos ha sometido el Grupo Socialista, que ha aplaudido en masa la intervención del señor Gallardo y la toma de posesión del señor Gallardo. Nosotros hemos preferido irnos y preservamos así la dignidad de nuestro grupo y creemos que también la de todos los extremeños que nos han votado. Esto no es de recibo. Esto es una utilización espuria de la condición de aforado, utilizarla simplemente para escapar de una causa ya en funcionamiento. El aforamiento no nació para esto, ni está concebido para esto. Así que, a partir de aquí, el señor Gallardo es un peón. El comentario, si me lo permite, un poco extenso lo que estoy diciendo, pero el señor Gallardo es un peón del señor Sánchez. El señor Sánchez ha sacrificado al grupo socialista de la Asamblea de Extremadura, porque a ver con qué legitimidad moral van a actuar de aquí en lo sucesivo hasta el final de la legislatura, simplemente por su propio interés. El señor Sánchez no tiene freno, lo dijo Santiago Abascal. El peor Sánchez está todavía por venir. Y cada día que pasa, cada hora que pasa ya, porque ya no es por días, es por horas, vamos teniendo conocimiento de desafueros, de abusos presentes como este, pasados como los que estamos viendo,
y anunciados, porque encima anuncian que van a seguir adelante con su política de destrucción de las instituciones y de la dignidad de España y de las instituciones. Por lo tanto, esto es lo que hemos tenido hoy. Un sainete ridículo, triste y del que responderán. Señor Pelayo, vamos a ver. Pueden ser muchas cosas, pero no tontos. Permítame que como le tengo en contacto, permítame que le haga preguntas relativas al caso y no a lo sucedido hoy en la Asamblea de Extremadura. En primer lugar, ahora me imagino que la defensa de Gallardo pues correrá a llevar al juzgado oportuno los papeles que dicen que efectivamente es aforado y que ha jurado el cargo y que ahora no hay duda sobre esto, con lo cual pues probablemente el asunto, su responsabilidad en este caso penal, acabe en manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Un tribunal que ahora sí que le pregunto, probablemente se configuró como suelen ser en los Tribunales Superiores de Justicia de España, de las autonomías españolas, en base a acuerdos Partido Popular, Partido Socialista. Ya sabemos, a mí me duele el zapato en Valencia, pues el presidente del Tribunal Superior de Valencia que te propongo a este, ¿no? Y tú a cambio, pues a ti te aprieta el zapato en Extremadura, pues el presidente del Superior de Extremadura que sea afín, pues por ejemplo aquí a las tesis socialistas, ¿no? ¿Usted tiene la sensación de que esto es así en el Superior de Extremadura? A ver, yo creo que esto tiene dos variantes. La primera es una maniobra dilatoria. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, bueno, yo quiero ante todo manifestar mi respeto hacia y desde luego mi confianza, aunque instituciones como el Tribunal Constitucional dan mucho que hablar, ¿no? Pero mi confianza en las instituciones, en la justicia, ¿no? En los órganos judiciales. Pero desde luego lo que hace el señor Sánchez, que no es el señor Gallardo, que insisto, no es más, es un peón, es ganar tiempo para que el señor Sánchez pueda organizar de alguna manera, bueno, pues la defensa, pues es que ya le estaba llegando el agua, como se dice vulgarmente, el agua a los pies, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente esto no le exime de responder ante los tribunales, que están buscando quizá suerte para ver si el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, digamos que es más... en fin, benévolo, tiene otro criterio distinto desde la juez Viesma, pues puede ser. De todos modos, lo que sí quiero transmitir a los espectadores es que Vox no se está quedando quieto. Vox va a emprender todas las acciones habidas y por haber para que este señor no destruya la dignidad de las instituciones. Y hoy mismo Vox ha presentado una querella por delito de cohecho contra Miguel Ángel Gallardo, contra el PSOE como partido político y contra las personas que le han ayudado a lo que nosotros consideramos un cohecho basado en un fraude de ley. Supuesto que no pararemos, haremos iniciativas parlamentarias, iniciativas judiciales, todas las que sean necesarias. Por supuesto, esta querella que hemos puesto exige medidas cautelares también, que luego serán o no serán admitidas, eso ya no está en nuestra mano, pero por nosotros no ha de quedar. Nosotros, Vox, ha venido para cambiar las cosas, Vox ha venido para que la política sea digna. Y hemos pedido también la retirada del aforamiento. Y hemos presentado una propuesta de impulso al Gobierno de Extremadura, que se verá en el próximo pleno, para que el Gobierno de Extremadura, que es quien puede impulsarlo, el Consejo de Gobierno, proponga a la Asamblea la retirada del aforamiento para todos los diputados y que seamos juzgados por los tribunales ordinarios cuando tengamos algún caso penal o un caso de estas características. No tenemos por qué tener un privilegio frente a los demás ciudadanos, los políticos, todo lo contrario. Como administradores y representantes públicos debemos ser juzgados con la mayor severidad cuando hay un caso de corrupción y motu proprio abandonar la vida pública cuando se nos cuestione. Y más cuando se nos cuestiona de una manera tan seria. Por lo tanto, nosotros vamos en serio. Claro, el Partido Popular, pues no sé hasta qué punto está dispuesto o no dispuesto a tomar el testigo de lo que nosotros le proponemos. El señor Gallardo también, de una manera hipócrita, ha propuesto lo mismo. Claro, una vez él ya es aforado, es decir, retirar el aforamiento a los diputados de la Asamblea, pero a él no. Pero a futuro. A él se acoge al aforamiento. Es todo un auténtico despropósito. En el caso de Vox, no. Nosotros vamos
con seriedad, proponemos lo que proponemos para que estas situaciones no se vuelvan a dar. Y no es ninguna extravagancia. El aforamiento ya se ha retirado en otras comunidades autónomas y no pasa absolutamente nada. Hay comunidades autónomas donde los parlamentarios no están aforados y son juzgados por la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer. O sea, Vox es un partido limpio, no tenemos miedo a nada, no tenemos por qué tener miedo a los tribunales. Y, por supuesto, a nosotros el aforamiento, pues en el caso de que uno de nosotros se viera envuelto en cualquier caso de corrupción, porque ningún partido está libre de que se le cuele un corrupto, pues se le exigen, naturalmente, sus responsabilidades, la entrega de su acta y ya está. Y vamos, en el caso de los 5 diputados de la Asamblea de Extremadura, estoy completamente seguro de que si se vieran envueltos en alguna de estas cuestiones, ellos mismos, motu propio, lo harían. Por lo tanto, esto es lo que ha sucedido hoy. Triste día. Y la señora Guardiola, pues en fin, espero que tome buena nota de lo sucedido, porque la señora Guardiola intentó pactar los presupuestos de la Junta de Extremadura con el señor Gallardo, que aún no era parlamentario, pero era el secretario general de los socialistas de Extremadura cuando lo necesitó, O sea, prefirió no pactar los presupuestos con Vox y con presupuestos prorrogados, porque nosotros no se los aprobamos, y se fue a pactarlos con el Partido Socialista. ¿Dónde hubiera quedado la dignidad también del gobierno de Extremadura si la señora Guardiola fuera ahora socia parlamentaria del señor Gallardo? Estarían los dos en la misma circunstancia, a menos que rompieran relaciones inmediatamente. Y el Partido Popular también debería haberse levantado por el bien y por la dignidad de la Asamblea de Extremadura en el momento de la toma de posesión del acta de diputado del señor Gallardo. Porque cuando se actúa de una manera tan grosera, lo que tienen que hacer los representantes públicos es manifestar su soledad. O sea, hacer patente su soledad, la soledad del Grupo Socialista. Nosotros no nos prestamos a esto y haberse ido todos los diputados, como hemos hecho los diputados de Vox. Por lo tanto, Javier, esto es lo que ha sucedido hoy. Y una cosa muy importante, porque el señor Gallardo ha asumido toda la atención del debate de hoy en la Asamblea, pero también hoy se ha debatido la propuesta de ley de Concordia de Extremadura, que derogará la ley de memoria histórica de carácter sectario que impuso el Partido Socialista, para sustituirlo por una ley que verdaderamente traiga conciliación entre las víctimas de la Guerra Civil, no solo de la Guerra Civil, sino desde 1931 hasta nuestros días. Por lo tanto, hoy ha sido un día intenso en la Asamblea de Extremadura, triste por lo del señor Gallardo, pero por otra parte esperanzador porque Vox ha hecho, y ha sido una iniciativa de Vox, que se derogue una ley sectaria para sustituirla por una ley verdaderamente de concordia. Y esta es la utilidad de Vox, cuando tiene la fuerza para hacerlo y para poder hacer valer sus razones. Don Ángel Pelayo, un placer enorme tenerle en el programa, le mando un fuerte abrazo y le deseo una feliz tarde. Lo mismo, os deseo el mejor éxito en vuestro programa, que sé que lo tenéis, y muchísimas gracias por acogerme en él nuevamente. Un placer. Muy buenas tardes. Quiero que hablemos de la Comunidad de Valencia. Hay una demanda interesante, la de los industriales, empresarios y trabajadores de los polígonos que se vieron afectados por la DANA y que dicen ahora estar asfixiados porque no han pagado, por lo menos por ahora, las compensaciones del consorcio de seguros. Las amenazas de cierre pues cada vez son más frecuentes, cada vez están más rodeando las actividades que no se pueden volver a poner en pie, y después de 7 meses de la riada reclaman al gobierno de Sánchez que dé curso a las indemnizaciones que había anunciado y que, por lo que parece, pues no llegan a los afectados, a las empresas de los polígonos destruidos por la DANA. Y de la DANA de la Comunidad Valenciana nos vamos a ir a conocer los debates y las intervenciones que se están llevando a cabo en Budapest en el Congreso de CEPAC Patriots, y nos lo va a contar Sandro Meco.
Muy buenas, Xavier. Pues sí, ya estamos en el primer día de la CIPAC 2025 aquí en Budapest, en Hungría, y aunque por la mañana hemos visto a Víctor Orbán y a una serie de dirigentes hablar sobre esa importancia de esos patriotas por todo el continente, por la tarde lo cierto es que no nos hemos quedado nada cortos en absoluto. En primer lugar, María Fernanda Cabal, la congresista más votada de toda Colombia, tenía esto que decir sobre sus aspiraciones y también sobre Santiago Abascal. Mis ideas de principios conservadores son liberales en cuanto a la economía, porque la economía liberal es espíritu creativo, no dirigido por unos funcionarios que nunca han vendido ni una goma de mascar en una tienda. Santiago fue inspirador porque sus discursos todo el tiempo nos revelan la información que sabemos que está, pero que no tenemos esa capacidad de volverla síntesis y tener la fuerza de explicarla como lo hace él. Por otra parte, Yair Netanyahu, uno de los hijos del primer ministro de Israel, también tenía que hablar sobre la importancia de la contienda dentro de Israel y contra Hamás. ¿Por qué? Pues porque avisa, Hamás ha empezado con Israel, pero no va a acabar ahí. El inicio es Israel, pero no es el objetivo final. Los islamistas en el Oriente Medio son los que llaman el pequeño diablo Israel. Estados Unidos es el gran diablo y la Unión Europea es el diablo medio, de tamaño medio. Y finalmente, Xavier, decir que Santiago Abascal no ha podido comparecer en esta conferencia, sí lo ha hecho Jorge Buxadé, pues precisamente realzando la importancia de España y de Vox a la hora de luchar por estos valores de sentido común que están defendiendo no solo por Europa, sino también por todo el mundo. Sí, pues quiero añadir que Víctor Orbán ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho que está preocupado por la situación de España, que desde su punto de vista es el país donde más tensas, más acosadas están las libertades de los ciudadanos. Y la verdad es que no se puede estar más de acuerdo. Nos vamos a ir a publicidad. Antes quiero recordaros la conveniencia de apoyarnos para que esas ideas que compartimos fluyan a la sociedad española en su conjunto y vayamos más deprisa en lo que nos gustaría a todos, que es convencer a la mayoría social española de esas ideas que, insisto, compartimos y de las cuales queremos ser la correa transmisora. Así es que si lo reflexionáis y decidís que vale la pena apoyarnos, es muy sencillo. 91 616 2464 y en 5 minutos el tema queda resuelto, ya nos estaréis apoyando y ya formaréis parte de esa gran familia del Club de Amigos del Toro TV. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Las 8 y 2 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don Roberto Granda, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, todo predispuesto a mejorar. Periodista, analista político, y te lo estás pasando, reconócelo, como pocas veces. Bueno, estamos en un momento, yo creo, histórico, pero ya hemos vivido muchos de estos años, pero yo creo que estamos viendo casi ya la decadencia absoluta de esto. Sí. Bueno, en fin, don Alberto Serrano, abogado especializado en Derecho Administrativo, expolítico y escritor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes, junto a su audiencia maravillosa, y un recuerdo para todos ellos, que me saludan mucho por la calle, por cierto.
Ah, ves, sí, es que... Cuando era concejal se me acercaba alguien, siempre era para criticarme, y ahora se me acerca un ciudadano siempre para felicitarme. Una cosa curiosa. ¿Cómo cambia la cosa? Hombre. Qué bien, qué bien, me alegra mucho. Bueno, empezamos con Feijóo. Feijóo, de urgencias, ha salido hoy a decirnos dos cosas, fundamentalmente. La primera, está muy bien, me parece muy adecuado, convocar a los españoles a salir a las calles para manifestarse contra pues una situación intolerable la que estamos soportando, no solo por las grabaciones estas de última hora de Leire Díaz, sino en general por los casos de corrupción que tienen rodeado, está rodeado, pues lo tienen rodeado al monclovita. Y eso está bien, digo está bien porque yo desde luego soy de los que, si puedo, voy a participar en todas las manifestaciones, las convoque quien las convoque, porque me parece que es apostar por el futuro. Y quiero que quede claro que por mí no va a quedar. Ahora bien, segundo aspecto de las manifestaciones hoy de Feijóo. Pues a mí me ha parecido un brindis al sol, porque él no se mueve ni un milímetro. Dice que, bueno, que a lo mejor hay una moción de censura, siempre y cuando los socios que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, que son fundamentalmente el PNV y Junts, pues la apoyasen. Como va a ser que no, eso es obvio, y lo sabe Feijóo, lo sé yo y lo saben ustedes, pues esto es absurdo, porque los del PNV y los de Junts no se van con el PP ni a comprar pipas, y eso es así. Por lo tanto, no sé a qué viene todo esto, que, por cierto, hasta a Aznar parece que le ha parecido mal la iniciativa de la moción de censura. No la va a presentar, si lo sabemos todos. Feijóo solo la presentaría caso de que tuviera la garantía de ganarla. Y una moción de censura se tiene que presentar por convicción, aunque sea para perderla. Eso sí, es arriesgar en términos políticos. No sé qué tiene que temer Feijóo a perder una moción de censura, que a lo mejor le abre la puerta más rápidamente a Moncloa, pero él no quiere abandonar su zona de confort. Si acaso, cuando tal, pero si no, pues claro, presentarla para perderla sería absurdo. Ya lo saben, si esto ya ha pasado tantas veces. Vamos a ver ahora a Feijóo haciendo esas consideraciones. Feijóo comparece de urgencia para convocar a los españoles a una manifestación el 8 de junio, pero renuncia de nuevo a liderar una moción de censura. Deja caer la pelota en el tejado de los socios del Gobierno para que le den su apoyo público y entonces atreverse a pedir al Congreso que eche a Pedro Sánchez de la Moncloa. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará. En Génova son más que conscientes de que ni el PNV ni Junts les darán sus votos. Tras la publicación de los audios de la fontanera de Ferraz, que maniobró todo tipo de chantajes para conseguir información contra la UCO, el líder de los populares llama a los ciudadanos a movilizarse. Decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia. El futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. Para Montero, el PP ha perdido el norte y pide a Feijóo que respete a Sánchez. Yo creo que evidentemente el Partido Popular ha perdido absolutamente el norte. Su estrategia política es barro y barro. Vox insta a Alberto Núñez Feijóo a romper todos los acuerdos con el PSOE y que presente una moción de censura contra Sánchez. No es la hora de asambleas ni de manifestaciones de partido. Es la hora de romper todos los acuerdos con el Partido Socialista, en los ayuntamientos, en las autonomías, en las instituciones nacionales y sobre todo en Bruselas, porque eso es lo que le fortalece y le sostiene. Y es la hora también de presentar una moción de censura que explique a los españoles cuál es la alternativa. El presidente no se ha pronunciado ni sobre los presuntos amaños de los fontaneros de Ferraz ni después de esta decisión de Feijóo. Se cumple un mes desde que Sánchez dio su última rueda de prensa. En los actos públicos a los que ha asistido desde entonces no se han admitido preguntas. Roberto. A Núñez Feijóo hay que sacarle las cosas casi con calzador, con alicates. Ya dijo la palabra mafia, un buen avance, muy bien, sí, por supuesto que estamos ante una red criminal, ante una mafia. Lo llevamos diciendo mucho tiempo.
quiero organizar una manifestación. Es el 8 de junio porque es que este domingo no puede él, porque tiene unas cañas en unos castillos hinchables en el Parque de Berlín en Madrid, con una cosa de la Comunidad de Madrid, que va a Almeida, va a Feijóo también, y esto, bueno, pues vale, no sé si procede, estamos ante una red criminal que propone matar a un teniente coronel de la UCO y que se ha dedicado desde el inicio a extorsionar, a robar, a mentir, a malversar. Entonces, hay que tomar medidas más contundentes. Hay una manifestación convocada hoy de Vox que dice directamente a la cárcel. Sánchez, es que Sánchez, vamos a ver, hay que quitar ya esas ensoñaciones que tienen algunos de con esto que ha salido, esto ya es el fin del gobierno, va a dimitir. No, oiga, mira, Sánchez no va a dimitir. Menos ahora que nunca. Claro, quítense esa cosa a la cabeza, y menos ahora cuando está tan perseguido, porque el horizonte que tiene legal es muy duro, no va a dimitir. Entonces, vamos a ver, tiene una red de intereses creados y también una parte de la sociedad, porque yo creo que es bueno recordar que Sánchez no se sostiene por sí mismo, no, es que esto es Sánchez, Koldo, Ábalos, no. Hay una descomposición moral, hay una degeneración estructural también de la sociedad, que ha votado esto, que ha avalado esto, que lo siguen haciendo, que hay unos medios de comunicación que son cómplices, que son palmeros necesarios. Claro, y que no se trata, y que han dicho o han comprado el discurso de es que, claro, la coalición de progreso porque viene la ultraderecha, hay que frenar la ultraderecha. Ese discurso se ha colado es porque hay una parte de la sociedad, como cuando Podemos, ¿no? 5 millones de tontos que decía Fernando Savater, pues sí, pues gente ignorante que se ha creído que esto es para frenar la ultraderecha, y aquí estamos también. Alberto. Sí, Xavier, coincido con Roberto que este Feijóo pues, es una persona de unos ritmos cardíacos saludables, vamos a llamarlo así, un hombre tranquilo, lo toma con calma. Entonces, convoca una manifestación de urgencia y nos remite para el 8 de junio. Bueno, pues no será tal que tan urgente. Por otro lado, ya se han hecho muchas manifestaciones. De hecho, la última, que yo estuve, no le vi a él. No estaba él ni el Partido Popular, salvo algún miembro a título individual. Tanto, yo creo que bien se podía haber sumado a esas otras iniciativas. Yo creo que sin desde luego felicitándole al hombre porque haya tomado algún tipo de iniciativa en ese sentido, pero yo creo que habría que explorar 3 líneas claramente. Una, desde luego, que la apuntaba pues un amigo también de esta casa, Jaime de Berenguer, esta mañana en sus redes sociales, que era empezar a recoger firmas para empapelar la Moncloa pidiéndole al autócrata que convoque elecciones. A ver si podemos llegar a 5 o 6 meses, batimos todos los récords de españoles que le piden. Bueno, sería una línea de presión que evidentemente no se la vería para nada, pero bueno, por lo menos nos llevaríamos un alegrón y batiríamos un récord, a lo mejor hasta Guinness, de gente que está hasta las narices de su presidente. Una segunda línea, la apuntaba a Abascal, tiene que romper consensos allí donde duele. Este señor está bastante sostenido por la señora doña Ursula von der Leyen y eso a él le da muchísimo aire. El Partido Popular tiene que tensionar el Partido Popular Europeo si es preciso para que corten a este señor y de algún modo le aíslen, pues porque se le ve al hombre muy suelto. Y en tercer lugar, Xavier, yo creo que sería también importante que dentro de lo que hemos comentado de estas mociones de censura que se plantea, pues que empezara ya a mandar cartas a las personas que podrían eventualmente apoyar una moción de censura. Habla mucha gente del PSOE, pues que le mando una carta, le digo, oiga, ¿usted quiere algo por esta moción de censura? ¿Está dispuesto a hacerlo? No, digo para irlos retratando. Lo mismo a Pablo Iglesias, lo mismo a Puigdemont, a ver si de algún modo se aclara todo eso. Y si no, yo estoy con usted, ya sabe que soy del Atlético de Madrid, estoy con usted que tendría que presentarla de todas las maneras, por decencia, y establecer un gobierno ya alternativo a lo que vivimos, como se ha pasado históricamente. Yo presento la moción de censura, acuérdese en su día Felipe González, y presento mis cuadros de ministros, y la gente ya la va conociendo, y vamos animando esto. Su obligación, como líder de la oposición, desde luego es animar el patio y no ir a la contra todo el día a respensa de lo que publiquen los periodistas y luego salir con declaraciones de 3 minutos. Yo creo que él tiene que animar la vida política y presentarla, aun a riesgo de perderla. Bueno, aquí debe ocurrir que, y Feijóo pues lo sabe, al PP se le pueden reprochar cosas de lo que fue su actuación pasada. Por ejemplo, si buscamos un hecho paralelo, no tan grave, pero paralelo, protagonizado por el Partido Popular tiempo Rajoy, quiero recordarles que el pequeño Nicolás fue enviado supuestamente, o así lo decía él, por Soraya Sáenz de Santamaría a Barcelona
para sentarse con uno de los hijos de Pujol y sus abogados, con el siguiente mensaje. Podemos aliviar la situación de Jordi Pujol, el patriarca de la familia, si nos pasáis basura o mierda, si queréis, de Esquerra Republicana. Claro, con ese antecedente, pues ahora ponerse muy chulito con lo de Leire Díaz no va a ser muy fácil. Hoy, hablando de lo de Leire Díaz y de sus contactos, que son, bueno, la macarra chirimoya no deja de sorprendernos, porque resulta que hoy uno de sus colaboradores más estrechos, que es este empresario Javier Pérez Dolcet, resulta que fue grabado reconociendo al Confidencial que están detrás de la trama de los negociadores en las cloacas, tanto Santos Cerdán como Pedro Sánchez. Eso es lo que dice Dolcet, que lleva pues muchos años investigado por desviar fondos públicos, subvenciones de una empresa tecnológica, y que ha pasado de ser un hombre del PSOE a estar ahora radicalmente en contra del PSOE, y por eso larga. Claro, por eso larga. Vamos a verlo y lo conocerán de pe a pa. Pedro Sánchez y Santos Cerdán son los que dirigen la trama para desprestigiar a todo aquel que va contra el sanchismo. Así de claro lo deja Javier Pérez Dolcet, uno de los fontaneros de Ferraz que participó en las reuniones con Alejandro Hamlin y Leire Díez. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Dolcet, procesado en la Audiencia Nacional por un fraude con las subvenciones públicas, lleva años colaborando con las cloacas del PSOE y ahora es contundente contra el partido. Asegura que la maquinaria de desinformación y propaganda de Ferraz fue puesta en marcha por orden explícita de Pedro Sánchez. Sin embargo, el PSOE sigue desmarcándose de los audios y de la propia Leire Díez, a pesar de que seguimos conociendo nuevas informaciones. Eso sí, Pedro Sánchez todavía no ha salido al paso. Además, según detalla El Mundo, Leire Díez, ahora calificada por muchos como la fontanera del PSOE, pidió al comandante Rubén Villalba silenciar a Víctor de Aldama. Supuestamente le habría pedido ayuda para evitar que el comisionista siguiera tirando de la manta y revelando información comprometida de altos cargos socialistas. Roberto. Bueno, un apunte breve a lo que ha dicho Feijóo. Bueno, es que al final... Sí. Anteriormente, si son una mafia, como él dice, pues ¿qué hace votando con ellos en casi todas, en el 90-80% de veces juntos en Bruselas, por ejemplo? ¿Qué hace con pactos todavía con el PSOE? Que diga, yo rompo todos los pactos con esta gente, que esta gente ha salido de una corrupción. Yo creo que tenía un plan de corrupción desde el principio. Quiero decir, un proyecto, el sanchismo, que empieza con una orden improvisada tras una cortina, hace ya más de 10 años, sabes que va a acabar mal, sobre todo viendo esta deriva. Entonces, tiene que ser más contundente decir, oiga, vamos a romper con el PSOE en todo. Con esta gente no vamos a ir ni a quedar, porque además con el impuesto de sucesiones, pues imagínese. Lo de Leire es que el nivel es bajísimo, o sea, es como de los bajos fondos. Eso es una desesperación en el nivel político, porque esto creo que viene también a raíz del sanchismo. Porque antes, quiero decir, el PSOE de la época de Felipe González, con toda su corrupción y con todo lo que era, nos podía gustar más o menos, probablemente menos. Pero había personas, no sé, estaba Ernest Lluch, Jorge Semprún, el ministro de Economía, Boyer. Quiero decir, había gente con un poco de nivel, pero es que aquí parecen personajes de Ibáñez. O sea, toda la banda esta de los Coldo, Ábalos, Santos Cerdán, la Leire esta... Quiero decir Rubén del Percebe, ¿no? Sí, hasta María Jesús Montero, como habla... Pero hoy esto es un cambio relevante, ¿eh? De hecho, hay quien relaciona, algunos medios de comunicación relacionan que el Partido Socialista haya decidido abrir expediente informativo a Leire Díaz con que sabían que iba a aparecer, que arriba, en la cúspide de la cloaca, está Santos Cerdán y un poquito más arriba Pedro Sánchez, y desde luego es un mensaje pues tremendo. Sí, Xavier, esto es el famoso Mr. X. Hay uno que ha dicho quién es el Mr. X de todo esto. Yo creo que en un país serio esto debe funcionar de la siguiente manera. No sé si van a coincidir conmigo. Pedro Sánchez y Santos Cerdán debían de presentar una querella de manera inmediata contra este señor para que se retractara. Si no lo hacen, un dicho castellano, el que calla otorga, están consentiendo todo eso.
Si no hacen nada, ¿qué tenía que pasar aquí? El Tribunal Supremo tenía que citar a este señor y decir, oiga, ¿se ratifica usted en que Pedro Sánchez, Santos Cerdán, le daban a usted instrucciones para que hiciera todo eso, iba con ese poder de negociación? Y si este señor se ratificara, a continuación, dirigirse al Congreso y pedir el suplicatorio para proceder contra estos dos. Yo creo que esto en un país serio tenía que ser de esta manera. Este señor, si lo afirma, lo mantiene en tribunales, lo que acaba de decir, solamente podría concluir con una petición de suplicatorio contra estos dos, porque, lógicamente, no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un secuaz cualificado, y ese secuaz cualificado, su testimonio, en mi opinión, tiene mucha credibilidad. Hablando de mafia, siempre quieren desvelar a Al Capone, pues el subalterno de Al Capone. Entonces, si esto es así, lo que dice este señor, se debe proceder tal como estoy diciendo. Ya, pero yo creo que tenemos que olvidarnos un poco claro, esto en un país serio debería ser así, claro, en un país serio, pero es que España hace mucho tiempo que ha dejado de ser, o yo al menos así lo percibo, eso que llaman las democracias, los países de nuestro entorno. No tenemos que mirarnos en el espejo de lo que hacen en Alemania, ni lo que hacen en Francia. España y el sanchismo es otra cosa. Entonces, claro, pero si ha habido casos tan flagrantes como las maletas de Delsi en Barajas, que hicieron 13, 14 versiones, 15 versiones, y que esa sí que es la testaferro, más que la testaferro, la número 2 del narcoterrorismo, del narcorrégimen de Venezuela, y ha estado aquí. Hay una serie de vuelos, 59 creo que eran, una barbaridad, del Falcon a República Dominicana, que no están, hechos oficiales. Ha ido ahí, no se sabe a qué, no hay ninguna explicación. No se sabe si está sacando el dinero fuera, si está preparando la mudanza, porque las cosas se ponen feas. Entonces, está el nivel de corrupción y de fango. Sí, pero si te das cuenta, Roberto, yo no me refería a ellos, yo me refiero al Tribunal Supremo. Sí, Con claro. estas declaraciones, a través de la UCU, tenía que proceder contra este señor, a ver si se ratifica judicialmente lo que estaba diciendo. Y si se ratifica, hay que seguir adelante. En un país serio, ante esta acusación tan grave, se debe proceder de esta manera, en mi modesto punto de vista. Claro, pero eso ¿cómo se hace si tienes la fiscalía de tu suerte? Porque aquí, ¿quién nombra la fiscalía? Pues eso, ¿verdad? Sí. ¿Quién lleva esto al Supremo? ¿Cómo se lleva esto? De oficio el Supremo, bueno, de oficio sí, el Supremo, citándolo a través de la UCO. Oiga, venga usted, este señor, que nos lo cuente. Estamos viendo unas cosas en la prensa que no pueden ser ajenos los órganos judiciales, no pueden ser ajenos. Ellos tienen la obligación de perseguir de oficio determinados delitos. Este es un delito gravísimo. Entonces, sí es verdad, porque cabe la posibilidad que todo esto sea, pues eso, un pequeño Nicolás, de algún modo, una persona fanfarrona, bueno, pues que lo declaren en los tribunales. Y si se mantiene eso, hay que seguir adelante. Desde luego, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, porque nos quedan cosas que revelarles de las gestiones de la espía esta que parece a Ofelia, a la del TVO. No podemos llamarla fontanera, porque un fontanero es alguien muy digno que trabaja dentro de una organización política para arreglar cosas de forma, bueno, pues no oficial, preparar los acuerdos de forma oficial. Lo que hacía esta señora en sus contactos políticos era ofrecer cosas ilegales que no podía ofrecer, y lo hacía en nombre de, pues a veces de los fiscales y los abogados del Estado, que no han dicho ni mu, proponía que los fiscales se desplazaran a Dubái para atender el requerimiento de uno que probablemente quería o podía vender mierda, como dice esta señora, del jefe de la UCO. Ese tipo de cosas son las que ella ofrecía y las que ella negociaba y transaba en nombre de alguien que ahora dice Pérez Dolcet que era Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Pero esto lleva mucho tiempo y antes que eso tocaba buscar mierda de los fiscales que llevaban procedimientos que a Moncloa le estaban inquietando. Por ejemplo, José Grinda, Pepe Grinda para los amigos. Bueno, y eso les llevó a entrevistarse con un exministro venezolano que estaba en Soto del Real. No me digan ustedes, pero esto lleva mucho tiempo, trabajando la brigada Alpedrete esta de Pedro Sánchez. En las cloacas, no, son las cloacas ellos mismos.
Vamos a verlo. Las cloacas del Partido Socialista siguen arrojando información sobre las campañas orquestadas desde Ferraz contra la UCO. Uno de sus fontaneros, el empresario Javier Pérez Dolcet, presente en la reunión dirigida por Leire Díez y Alejandro Hanlin, donde comenzaron la conspiración, ha apuntado directamente al jefe, al que organizaba todo. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Dolcet, procesado en la Audiencia Nacional por un fraude en las subvenciones públicas, ha asegurado que Leire Díez era la encargada de controlar el aparato de propaganda de Ferraz. Él mismo pidió información a Hanlin sobre Antonio Balas y el fiscal anticorrupción José Grinda. Ha asegurado que la maquinaria se puso en marcha por orden expresa del presidente del gobierno. En esa creación de propaganda, Leire Díez se vio con un chavista para urdir un ataque contra el juez del caso Begoña Gómez. En 2024 se reunió con Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez. El objetivo del encuentro era claro: atacar al juez Peinado. La propuesta de Díez consistía en que Villalobos aceptara presentarse ante la comisión que investiga sobre la denominada Operación Cataluña, en la Cámara Baja, y utilizara su declaración para hacer pública su acusación de haber sido perjudicado por el magistrado Peinado. A cambio, se le ofreció un documento legislativo que validaría su condición de víctima por maniobras irregulares atribuidas a ciertos sectores ocultos de unas supuestas cloacas del Estado. En el encuentro no estaban solos. Les acompañaban Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, y Javier Pérez Dolcet. Rosell y Villalobos coincidieron en prisión. La intención del exministro venezolano era limpiar su imagen. Acusó a Peinado de vulnerar sus derechos y el Tribunal Constitucional le dio la razón. En la propia reunión, Dolcet le comentó a Villalobos que tenían un enemigo en común, José Grinda, que lidera causas que involucran a ambos. Con las informaciones que salen a la luz, Sánchez propone y sus fontaneros disponen. Si es que no hay por dónde cogerlo. No, pero y que es increíble la querencia que tiene esta gente por los chavistas, ¿eh? Claro, son unos hijos de Zapatero, entonces de ahí vienen todos, les gusta, bueno, estaban en coalición con Podemos, etcétera. Yo creo que era evidente, o algunos teníamos el temor de que iban a ir a por la UCO, precisamente porque la UCO estaba sacando muchos casos de corrupción del gobierno. Claro, lo estaban tocando las narices al número uno, pero lo que pasa es que no pensaba que iban a plantearse matar a alguien de la UCO, pero sí buscar la muerte civil, desacreditarlos, etcétera. Es importante porque al final la UCO es como que resiste ahí, ¿no? Junto con el Tribunal Supremo, algunos jueces independientes y algunos medios de comunicación. Eso es lo que nos queda, no nos queda más. No pensemos que hay un dique de contención al sanchismo enorme, porque no es así, como mucho un poco la sociedad civil. La Leire esta Díez trabajaba, tuvo diversos trabajos muy remunerados, siempre apegada al Estado. Lo que hay que hacer una reflexión sobre estas redes clientelares de un Estado hipertrofiado, donde están cobrando sueldos enormes que se nos escapan al común de la ciudadanía, todos estos monumentos que cobra una tipa como Leire Díez, la bajeza, ¿no?, chabacana que hemos hablado. Claro, hoy sacaba El Mundo un reportaje también sobre lo que cobran los sueldos de la familia esta de la televisión española, Belén Esteban y todos estos personajes. Claro, es que lo que te viene a la cabeza, lo que hablamos aquí alguna vez de Prado del Rey, es que eso no por dónde cogerlo, es geriátrico. O sea, ese queda para otro día, no sé si habrá llegado Leire Díez ahí. Sí. Pues saber toda nueva vía. Este fiscal, lógicamente, se ha enterado que están hablando de él, están hablando de temas personales, están hablando de temas que evidentemente son secretos, y parece que le ha denunciado ante un tribunal de instancia aquí en Madrid, creo que ha ido al juzgado 39, si no he leído mal, y va directamente contra esta Leire, porque iba dando información personal sobre él en un contexto tal como hemos visto y oído. Redacciones con un vídeo supuestamente sexual. Claro, ríese usted de lo que decía don Alvarone, nuestro querido fiscal general del Estado, que iba contando por ahí, pues está en términos todavía mucho más gruesos, refiriendo a una determinada persona que a lo mejor tiene un entorno personal familiar, y cómo ha quedado este hombre, lógicamente, en ese entorno con eso que va diciendo esta señora de él. Por tanto, ha hecho muy bien este señor, ha denunciado, veremos a ver si es verdad o no, porque a lo mejor todo eso pues eran especulaciones de esta señora, pero bueno, el caso está que se está defendiendo este fiscal contra una determinada persona que parece ser manejaba todos los aparatos del Estado, pero a mí esas actitudes
de bueno, respetarse a sí mismo y tirar para adelante hasta donde llegue este señor. Me merece todos los respetos este señor y ole por él. Ojalá, a lo mejor, una cosa así tonta, pues le toca a esta señora empieza a dudar y pues a lo mejor pueda contar más de lo que parece. A veces este tipo de situaciones, este tipo de microfisuras son los que hacen derribar una presa gorda. Espoleta, ¿no? Una espoleta y tal. No es un caso difícil de instruir lo que plantee el fiscal Grinda a los tribunales, porque pues algunas de las redacciones periodísticas donde esta señora fue a llevar el vídeo sexual han reconocido que eso fue así. Claro, claro. No es una cosa difícil, francamente. Bueno, hay que hablar de las reacciones a estas cloacas del PSOE. Lambán quiere que la lleven a los tribunales, cosa que no hacen. Page más o menos lo mismo. Y hoy se incorpora, y esto es la noticia, a los que critican por grave lo que está saliendo en los medios de comunicación, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que hasta ahora ha estado o a veces muda o a veces tolerante. Hoy ha cambiado y hoy dice que hay que dirimir responsabilidades y que hay que resolver este asunto porque es enormemente grave. La tensión en el Gobierno es evidente. El malestar entre sus socios se refleja en sus declaraciones. Las reacciones políticas no se han hecho esperar y el tono es más tajante y contundente. El presidente de Castilla-La Mancha ha animado a su partido a querellarse contra Leire Díez para proteger, dice, el buen nombre del PSOE. No hay otro camino que plantar cara desde el punto de vista de una querella criminal. Estas acusaciones no son acusaciones menores, son acusaciones muy graves y creo que no se puede plantear una querella solamente por el que dirán, simple y llanamente porque hay que proteger el buen nombre de las instituciones y de la propia organización y de las personas que las representan. Javier Lambán, el expresidente de Aragón, pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. Asegura que gobernar es imposible desde 2023 con estos socios y aliados. Sugiere directamente al presidente que acabe con la agonía. Especialmente llamativas han sido las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Su tono ha cambiado, rompe el perfil bajo que ha mostrado Sumar desde el lunes y ahora su declaración es más rotunda. Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos. Son gravísimos y, por tanto, con la prudencia debida, que se investiguen y se depuren responsabilidades. Creo que exige de la máxima contundencia, tolerancia cero en nuestro país con la corrupción y con las formas que la acompañan. Podemos exige explicaciones urgentes a los socialistas sobre el papel de la presunta fontanera y habla de guerra sucia. Pensamos que al Partido Socialista le quedan muchísimas explicaciones por dar, un ejemplo más de guerra sucia. Lo que pasa es que en este momento no sabemos quién está disparando a quién. Ante la falta de explicaciones públicas y el hecho de que el PSOE descarte acciones legales contra Leire Díez, empieza a quemar y provocar inquietud entre los habituales socios. Alberto Serrano. Sí, a mí esto último de esta señora de Más Madrid me resulta sorprendente, que va de inocente. Ella forma parte de un determinado gobierno en que pasan estas cosas. Claro. Por tanto, si está ahí es cooperadora necesaria o cómplice, autora también, en la medida que le corresponde. Por tanto, esa inocencia que quiere dar, como si aquí no pasara absolutamente nada, es que no cuela por ningún lado. Por otro lado, el señor Lambán, pues ahí le vemos al hombre pasándolo mal, ojalá vaya saliendo del trance. Es la persona que yo creo que nos da a todos un poco más credibilidad, porque va diciendo siempre desde el principio exactamente lo mismo. Y en cuanto al señor Page, ya sabemos que es una disidencia contra el señor Page, lo que le preocupa son sus elecciones. Y el otro día deslizaba que, hombre, Pedro Sánchez no debía llegar al 27 sin convocar, porque va a ser en paralelo a las mías, igual yo pierdo las mías, me arrastro por ese descrédito socialista. Y entonces ya le está invitando a él para que fuera al 26, que se adelantara, y evidentemente si hay un naufragio del Partido Socialista, que él pueda saltar en un bote y todavía seguir gobernando Castilla-La Mancha. Este señor es uno de los que está sosteniendo al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Por tanto, otro igual, otro que pretende ir con las manos limpias y las tiene tan manchadas como cualquier otro que ahora mismo está colaborando o participando de los diferentes gobiernos del Partido Socialista actual. No todos los socialistas son corruptos, en mi opinión, y por supuesto las personas que tengan esa ideología, pero sí todos los que están participando con este gobierno. De hecho, esta semana ha habido ya creo que hasta 2 dimisiones
de gente que hasta aquí ha llegado, pues estos desde luego no, quieren seguir más y tal. Y lo único que les preocupa a Xavier es una eventual coincidencia de elecciones y que ellos puedan perder también la parte de la tarta que les corresponde, nada más. Es importante el papel de los colaboradores necesarios. Yo creo que señalar eso es fundamental, porque si no el sanchismo no se sostiene solamente con esta banda, o sea, con los 5 del pollo y lo que tienen alrededor. Pagilambán sí, protesta mucho, se hace muchos aspavientos, escriben tuits, pero siguen en el PSOE y siguen aferrados, digamos, a esta estructura. Los colaboradores necesarios en los medios de comunicación, esto no tiene que ser simplemente por un sueldo, imagino que tiene que haber algo más. A mí me gustaría sentarme con esta gente y preguntarles, ¿por qué estáis haciendo esto? Quiero decir, vale, cobráis, tal, el sanchismo os lo impone, pero ¿dónde queda la dignidad? ¿Dónde queda vuestra propia ética profesional? ¿Dónde queda vuestra dignidad? En fin. Leía un columnista yo hoy que decía que dentro de unos años la imagen de Sánchez en la vida política nos resultará tan llamativa como aquella Maradona vestido con aquella camiseta que ponía no a las drogas, ¿no? Que ahora tanto nos llama la atención por lo cómico. Claro, cuando esto pase, muchos dirán, buf, aquello fue, sí, claro, qué corrupción, qué tremendo. Y habrá que recordarles, sí, pero es que vosotros estuvisteis en esto también de alguna manera, ¿no? Otros se ponen de perfil, otros no, bueno, es que había que frenar a la ultraderecha. Otra cosa que me llama mucho la atención, pero claro, aquí esto es perplejidad tras perplejidad. Yolanda Díaz diciendo tolerancia cero con la corrupción. Yolanda Díaz, o sea, la corrupción en sí ya está en el ADN del comunismo, ¿vale? Pero una señora que se reúne con Puigdemont, no hay nada más corrupto que querer robarle a los españoles un trozo de su país, nada más corrupto que dar un golpe de Estado. Una señora que hace carantoñas y está siempre de muy buenas maneras con Merche Ezpurúa. No hay nada más corrupto que el nacionalismo que fue asesino y caras chantajista, el nacionalismo de Sabino Arana, racista, xenófobo, no hay nada más corrupto que eso. Entonces, con los socios que tiene y sabiendo cuál es su ideología, que hable de corrupción, vamos a ver, pues si la corrupción va intrínseca a Sumar, que Sumar, por cierto, ha ligado su futuro al PSOE, en el momento que van de la mano con ellos. Podemos ya ha saltado del barco y ahí están, en la relevancia, pero Sumar ha ido siempre de buena gana de la mano del PSOE, o sea que ahora tampoco se hagan aspavientos. Bueno, algunas cosillas menores pero importantes que tienen que conocer. La UCO ha hecho público que ellos solo analizarán los contactos de la trama de Koldo con Santos Cerdán, que no se trata de una investigación integral sobre Santos Cerdán, sino que dentro del caso Koldo Ábalos, como le quieran llamar, ellos están tratando de poner en solfa los contactos que tuvo Cerdán con la trama de Koldo y de Ábalos. Bueno, y algo sorprendente, Marlaska ha resuelto quién va a ser la sustituta del dimisionario Rafael Pérez, y el bombo ha hecho que le toque a Aina Calvo, que venía siendo secretaria de Igualdad y de violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Esta va a ser la nueva secretaria de Estado de Seguridad en lugar de Rafael Pérez. Vamos a ver. Yo no la conozco y no tengo nada en contra de esta mujer, pero sí que es un signo del desnorte en nombramientos de algo que se está desmoronando. Porque esta señora, Aina Calvo, que es mallorquina, es doctora en pedagogía. Y aquí estamos buscando al candidato, al mejor candidato o candidata para ser secretaria o secretario de Estado de Seguridad, lo cual requiere algún conocimiento mayor a cómo se hace la pedagogía en los colegios. Eso así, a bote pronto. Pero me quiero quedar con la parte positiva, y es que, hombre, a lo mejor es que pues estamos en un final de viaje y ya cuesta encontrar quién se pueda incorporar al ministerio con ese afán y ese interés. Sí, si me permite. Si me permite, Xavier, bueno, yo como soy también de medio mallorquín, pues me puedo hablar de esta señora también. Esta señora, para que la gente que no la conoce aquí absolutamente nadie, esta señora fue alcaldesa de Palma un tiempo y lleva de diputada más o menos del año 2002 o por ahí. Y esta fue una persona importante cuando se montó aquello del pentapartito. ¿Se acuerda usted del tripartito? Pues esto lo superaron y el pentapartito. Es una persona, por tanto, muy, muy sectaria y, por tanto, de la organización, pero a muerte, una cosa tremenda. Mi amiga, lógicamente, Francina Armengol, esas mismas armas y maneras. Entonces, busca una persona de, digamos, reconocido tragadera. Es una pata negra, lo que se ponga, piedras de todos los colores y tamaños. Entonces, lógicamente,
teniendo en cuenta que ha dimitido un señor porque tenía ciertos escrúpulos, vamos a la que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Le digo, fue uno de los artífices del pentapartito, aquello que no había quien lo tragara. Fíjate, Rafael Calvo conoció a Marlaska cuando Marlaska era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Rafael Calvo era letrado allí, alguien le debió elegir y su calidad como letrado pues, fue la que hizo que al principio, cuando llegó al ministerio, Marlaska se lo llevara allí. Ahora estamos con una doctora en pedagogía. Pero es que una doctora en pedagogía no puede ser secretaria de Estado de Seguridad. Esto parece de perogrullo, pero claro, es que, pero igual que la directora de la Guardia Civil, no puede, María de las Mercedes, no puede ser periodista y siendo además la secretaria general del PSOE de la Ciudad de Madrid. O sea, o estás en el cargo del PSOE, estás en el cargo de la Guardia Civil al frente. Ya es cierto que ahora no hay diferencia porque son todos cargos políticos, pero hombre, un poco de pudor, quiero decir, tápense un poco. Pero es que claro, venimos de... No es que estén rascando el fondo del barril, es que ya pusieron de ministro de Sanidad a Salvador Illa. ¿Qué conocimientos tenía de sanidad ese señor? Dice ser filósofo, aunque no claro, haya podido filósofo de comprobarlo. mascarillas. No te, claro, es que, hombre, y así pasó, ¿no? Así tuvimos la pandemia que tuvimos. Sí. Por cierto, y hablando del Ministerio del Interior en otros tiempos, en los tiempos en los que lo dirigía el Partido Popular, Jorge Fernández Díaz. Resulta que el número 2 entonces de Interior, que se llama Francisco Martínez, y que ayer contamos que le habían detenido, su señoría ha decidido mandarle preventivamente a la cárcel. ¿Por qué? Porque está vinculado a una red de hackeo que Birló obtuvo ilegalmente datos de cientos de miles de españoles. Que tela marinera. Por eso, en fin, que el ministerio ese tiene siempre muy mala pinta lo que pasa en él. Sí, Chávez, yo creo que se están ya un poquito metiendo mano algunas cosas que se ven en Twitter, en redes sociales y tal. Hay mucha gente que se pensaba que eso era un juego. Que se podía insultar, que se podía blasfemar, se podía hacer datos personales. Bueno, entonces yo creo que están metiendo mano y todo lo que sea eso, pues bienvenido sea, ¿no? Estamos hartos de que nos insulten, que no sé qué, es gente que sale ahí y la gente no es consciente de que lo que dice en Twitter lo está diciendo una red social y por tanto son injurias con publicidad y es un delito bastante grande. Quitamos la careta, evidentemente, a determinadas personas y a mí todas esas depuraciones que se producen, pues fenomenal. Bueno, pues cambiamos de asunto porque hay otra noticia relevante que tenemos que contarles y es que una juez de Madrid que se llama Inmaculada Iglesias ha decidido que el pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pues quede a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Le ha procesado por un presunto fraude a la agencia tributaria de 350.000 euros a través de una sociedad que se llama Maxwell Cremona y según la magistrada y sus escritos lo hizo de forma voluntaria y consciente. Vamos a ver en qué va a quedar la suerte en el juzgado del pareja de Ayuso. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, lo ha procesado por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La magistrada finaliza así la investigación y encuentra indicios de delito contra González Amador por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros a través de la sociedad Maxwell Cremona. Según la magistrada, la pareja de Ayuso actuó de forma consciente y voluntaria. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva los posibles recursos y decida si González Amador se sienta o no en el banquillo. Aún así, todavía está en el aire la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Eso fue lo que propuso su abogado, Carlos Neira, quien envió en su día un correo al Ministerio Público admitiendo los delitos fiscales en nombre de su cliente. Un hecho que González Amador negó hace tan solo unos días. Ante el juez aseguró que no dio autorización a su abogado para remitir ese email a la Fiscalía. Ante el mismo tribunal, días después, el abogado aseguró que tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pero reconoció que no le informó del polémico email. Al salir a la luz el procesamiento, la defensa de la pareja ha sido contundente. Denuncia que no se le ha permitido practicar ninguna de las diligencias que solicitó. Lo califica como una lesión irreparable del derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad y a la protección de datos.
Bueno, previsible recurso al canto, pero ahí queda procesado el pareja de Ayuso. Sí, para que aclare un poco, para que la gente que no lo sepa, en la instrucción se investiga por parte de un juez si hay un delito y hay pruebas para ello. Y el procesamiento concluye en que efectivamente, a juicio de esta jueza instructora, ha habido un delito y tiene las pruebas que incorpora un expediente y en base a todo ello acusa a una determinada persona. Y contra esa decisión final, auto de procesamiento, las partes lógicamente ejercerán sus respectivos recursos y en última instancia, como es habitual, pues terminará lo que se llaman los tribunales de instancia, juzgado por lo que parece 3 delitos y ahí lógicamente tendrá presunción de inocencia, posibilidad de defenderse como cualquier otro ciudadano, ¿no? Bueno, pues todo llega, esta instrucción también era relativamente sencilla y confirma lo que yo siempre he comentado: si se hacen unas instrucciones razonables sobre un delito concreto, se avanza. Si se hace una instrucción enorme tocando 25 palos, como está pasando con Begoña Gómez, en la instrucción que está llevando el juez Peinado, no se avanza y no se termina nunca, pues está todo lleno de flecos. Esto está muy claro y va para adelante, como otra serie de cuestiones, el hermano, etcétera, y eso es lo que deseamos al juez Peinado, que vaya concretando los hechos y elevando, en su caso, los diferentes procesamientos. Roberto. Yo es que, a título personal, te diré que los delitos fiscales contra Hacienda no me parecen de los que sean especialmente graves, conociendo el expolio salvaje que se hace contra la ciudadanía desde ese ministerio. No es que esté animando a defraudar, pero hay cosas que claman al cielo. Quiero decir, hay cosas que, dices tú, bueno, es que esto ya no se trata de pagar impuestos, de pagar más o de pagar menos, esto es un robo legitimado porque lo hace el Estado. Más allá de eso, si esto ocurrió siendo antes de ser pareja, ¿no?, de Ayuso, estos hechos... Bueno, antes o después da igual. Claro, que se utilice luego. No, me refiero... La ley dice que si defraudas una determinada cantidad, cometes un fraude. Pero que se utilice como, digamos, arma política para ir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid de algo que hizo su novio en el pasado, antes de ser pareja, pues al final esto se usa mucho como arma arrojadiza también y lo van a aprovechar los de siempre. Es verdad. Pero si no hay fraude fiscal, no hay lugar perseguir un delito por fraude fiscal. Así es que si la juez considera probado que lo hubo, pues lo que tiene que hacer es lo que la política es así. Yo, la verdad, cuando entré en política sabía que era duro, son de lunes a domingo, pero lo que me costó más asumir, la verdad, es que era un trabajo de lunes a domingo, no solamente mío, sino también de mi familia. Y es una carga bastante dura para la familia, porque de algún modo tiene que acompañar en rectitud, en mi manera de ver, a un político. Yo simplemente cuento el detalle. Recuerdo un hermano mío que lleva trabajando de abogado 30 años, le digo, oye, voy a estar en el Ayuntamiento de Madrid, no se te ocurra durante este periodo llevar ningún proyecto, y me dice mi hermano, por supuesto. Y esto lo digo porque muchas veces se habla, no, códigos éticos, códigos deontológicos, pero oiga, si está todo ya escrito, si ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que no. Y lo que no tenemos que hacer. Y quien no quiera entenderlo, pues no hay normas para aclarárselo a determinadas personas. Y si no, pues oye, las relaciones personales duran lo que duran y están sometidas al conocimiento de las anteriores acciones o no de las personas. O renovarles la confianza o ponerle las maletas en la puerta de casa. Así son las cosas. Bueno, vámonos a Extremadura. Vamos a escuchar el rifirrafe del primer día de Gallardo al llegar a la Asamblea de Extremadura. Dice él que a plantar batalla. Y dice la presidenta María Guardiola que se ha refugiado de la manera más reprochable tras el aforamiento que de forma discutible hace que los diputados de muchos lugares, pero en este caso de Extremadura, pues no vayan a ser juzgados por los tribunales ordinarios que le corresponden, sino que tengan el privilegio de que alguien vuelva a tirar los dados a ver si esta vez le sale mejor. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Les escuchamos hoy. Vengo aquí con un profundo sentido de la responsabilidad, con honor de representar a mis paisanos, pero también con toda la determinación. Porque sí, señora Guardiola, he venido para quedarme, he venido para dar la batalla, he venido sin complejos por una Extremadura más justa, más digna y con futuro. Usted viene aquí de repente buscando refugio,
dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera. Y además se permite el lujo de decirme lo que tengo que hacer y de darme lecciones. Alberto Serrano. Sí, esto es un escándalo del aforamiento. Para quien no lo sepa, eso supone que va a conocer de este delito de este señor y arrastrando también al hermano, pues el Tribunal Superior de Justicia en la Sala de lo Civil y de lo Penal. Para todos los tribunales superiores de justicia, también Extremadura. Hay casos en los que se rompe y el aforado sí, pero el resto del caso no. Hombre, pero en este caso lo veo complicado porque los dos son partícipes de la misma circunstancia. Es complicado dividir, en este caso, la contingencia de la causa. Pero bueno, ya habrá una jueza que lo decidirá, ¿no? Pero si eso se eleva a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, donde están aforados todos estos diputados autonómicos, supone lo siguiente. Es una sala, porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay un magistrado que se nombra directamente por la Asamblea. Es una cosa insólita. Es el único caso en toda la Ley Orgánica del Poder Judicial que pasa así. La Asamblea respectiva, en nuestro caso la Asamblea de la Comunidad de Madrid, pero en todos los respectivos parlamentos, propone una terna, el partido mayoritario, y lo remite al Consejo General del Poder Judicial. Entre esa terna elige a uno, evidentemente de un perfil muy claro. Ahí está gobernando toda la vida el Partido Socialista, pues podemos imaginarnos qué perfil tiene. Pero es que luego los otros dos miembros que componen la sala, los otros dos miembros son designados también directamente sin concurso por el Consejo General del Poder Judicial. Y la tradición, dos miembros, pues uno de aquí y otro de allá. Por tanto, 2-1 a priori. Y yo, la verdad, es que me escandalizan este tipo de cosas porque le van a juzgar una serie de magistrados que están designados por órganos políticos de manera directa por la Asamblea o bien de manera indirecta vía Consejo General del Poder Judicial. Esto es un escándalo. Tenía que haberlo impedido la señora Guardiola. Yo llevo clamando toda esta semana que la señora Guardiola tenía que haber impedido esta situación. ¿Cómo lo tenía que haber hecho? Disolviendo la Asamblea de Extremadura. Pero claro, no va a asumir el riesgo de unas elecciones, etcétera, etcétera. Y la misma señora Guardiola decía hoy que esto es un fraude de ley. Bueno, si es un fraude de ley, ¿por qué lo consiente? Claro. Sí, es que no lo puedo entender. Si es un fraude de ley según ella, ¿por qué lo consiente? Bueno, brevemente. No, que lo que ha hecho Gallardo es el trilero absoluto y de ser una sinvergonzonería increíble. Pero es que deberíamos abrir el melón, otro momento cuando haya más tiempo, que en España hay, una estimación baja, 10.000 aforados. Ya que hablamos de siempre los países de nuestro entorno, en Francia hay 21 y en Alemania 0. Entonces, bueno, a ver si nos adecuamos al horario europeo. Ahí nos han goleado. En fin, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia aquí, sus opiniones todavía más, y a ustedes su interés y su paciencia. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. El Día en 30 minutos. Bueno, este empresario de las cloacas, Javier Pérez Dolcet, le dice al Confidencial lo que todos esperábamos saber. ¿Quién está en la cúspide de esta organización que se dedicaba a comprar porquería para acabar con el prestigio de la UCO? Y lo que dice es bastante claro: Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Dolcet, hay que recordarlo, este hombre que ven en imagen es un empresario que lleva 7 años investigado por presuntos desvíos de fondos públicos a una empresa tecnológica. Pedro Sánchez, por cierto, no ha hecho ninguna referencia explícita a estos polémicos audios que le sitúan en la cúspide de estas actividades ilegales. Al mismo tiempo, Leire Díaz trató de convencer al guardia civil imputado en el caso Koldo de que aportara información para silenciar al comisionista Víctor de Aldama. Y el líder del Partido Popular ha convocado a una manifestación en Madrid el próximo 8 de junio. Asegura Feijóo que el gobierno ha entrado en un estado de putrefacción y esto le ha llevado a llevar a cabo diferentes prácticas mafiosas. Desde el Partido Socialista, María Jesús Montero no se cree a Alberto Núñez Feijóo y cree de hecho que ha perdido el norte. El líder del Partido Popular ha vuelto a descargar en los socios la proposición de una hipotética moción de censura. Esto ya va solo de una cosa: decadencia o limpieza,
mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio. Siguen apareciendo grabaciones con revelaciones espectaculares. Resulta que el empresario que fue afín al PSOE y a sus manejos de cloacas, Javier Pérez Dolcet, confiesa que tras las operaciones encubiertas de desinformación y de propaganda de Leire Díez y de él mismo están Santos Cerdán y Pedro Sánchez. En todos esos encuentros cuyas grabaciones llevan como protagonista a Pérez Dolcet o a Leire Díez, se trata de lo de siempre, de tratar de confundir a los españoles y tratar de convencernos de que el comandante que dirige la trama desde el Ministerio del Interior, el guardia civil imputado, también debía ser uno de los esbirros que aportase información para silenciar, en el segundo caso, a Víctor de Aldama, el comisionista que decidió tirar de la manta. Pedro Sánchez y Santos Cerdán son los que dirigen la trama para desprestigiar a todo aquel que va contra el sanchismo. Así de claro lo deja Javier Pérez Dolcet, uno de los fontaneros de Ferraz que participó en las reuniones con Alejandro Hamlin y Leire Díez. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Dolcet, procesado en la Audiencia Nacional por un fraude con las subvenciones públicas, lleva años colaborando con las cloacas del PSOE y ahora es contundente contra el partido. Asegura que la maquinaria de desinformación y propaganda de Ferraz fue puesta en marcha por orden explícita de Pedro Sánchez. Sin embargo, el PSOE sigue desmarcándose de los audios y de la propia Leire Díez, a pesar de que seguimos conociendo nuevas informaciones. Eso sí, Pedro Sánchez todavía no ha salido al paso. Además, según detalla El Mundo, Leire Díez, ahora calificada por muchos como la fontanera del PSOE, pidió al comandante Rubén Villalba silenciar a Víctor de Aldama. Supuestamente le habría pedido ayuda para evitar que el comisionista siguiera tirando de la manta y revelando información comprometida de altos cargos socialistas. Y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha aplaudido esa convocatoria de Alberto Núñez Feijóo de una manifestación el próximo 8 de junio. A su juicio, una moción de censura solo provocaría más frustración y ha cerrado filas y ha respaldado ese liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, cree que ese Congreso del Partido Popular que tendrá lugar en el mes de julio va a ser clave para definir una estrategia para dar un giro en el gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, dice Aznar literalmente, cuando los bajos fondos ascienden a los puestos de máxima responsabilidad en referencia a esas cloacas de Moncloa, todo es absolutamente insoportable. Aunque sea improbable que salga adelante, ¿quizás sería pertinente presentarla? No. Yo sinceramente creo que las cosas, por eso hablo de la cabeza fría. Porque sencillamente las cosas condenadas al fracaso lo que producen es más frustración. Y en la sociedad española hace falta tener las ideas muy claras y explicar muy bien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer y cómo hacerlo, pero no producir más frustración. Porque queda tiempo largo y queda mucho por ver. Santiago Abascal, el líder de Vox, dice que lo que tiene que hacer el Partido Popular es, en primer lugar, romper todos sus acuerdos, sus pactos con el PSOE a nivel municipal, a nivel regional y sobre todo a nivel europeo. Ha hecho mucho énfasis en eso. Y sobre la moción de censura, pues dice que deberían convocarla con independencia del resultado que plantease esa moción de censura. Señor Feijóo, no es la hora de asambleas ni de manifestaciones de partido. Es la hora de romper todos los acuerdos con el Partido Socialista, en los ayuntamientos, en las autonomías, en las instituciones nacionales y, sobre todo, en Bruselas, porque eso es lo que le fortalece y le sostiene. Y es la hora también de presentar una moción de censura que explique a los españoles
cuál es la alternativa que ofrecemos a este gobierno de delincuentes. Bueno, y Santiago Abascal ha sido precisamente uno de los líderes que en estos momentos, esta tarde, asisten a una manifestación convocada a las puertas de la Moncloa, en las inmediaciones, en concreto en el aparcamiento de la Facultad de Estadística, que ya saben se encuentra frente al complejo presidencial, frente a la Moncloa. Allí han asistido diferentes miembros de la sociedad civil, que lo que buscan es denunciar de alguna manera los distintos escándalos de corrupción que cercan al gobierno de Pedro Sánchez. Hemos visto algunas asociaciones que simpatizaban con esta manifestación, es el caso de Revuelta o del sindicato Solidaridad, afín a Vox, aunque ellos insisten en que se trata de una manifestación apolítica, que no tiene el respaldo de ningún partido político. Santiago Abascal atendía hace unos segundos a los medios de comunicación e insistía en que el Partido Popular tiene que romper en Bruselas todos sus pactos con el Partido Socialista. Bueno, y se lo adelantábamos en la apertura. María Jesús Montero cree que Alberto Núñez Feijóo ha perdido el norte. Le ha instado, de hecho, a pedirle perdón a Pedro Sánchez por referirse a él como el capo de una mafia. Cree que el Partido Popular se apoya en meros bulos que han sido propagados por distintos pseudomedios, según ella, y que es la única oposición que sabe hacer. ¿Cómo se puede uno referir el líder de la oposición de este país al presidente de su país, de España, en esos términos que no quiero ni repetir? O sea, yo creo que evidentemente el Partido Popular ha perdido absolutamente el norte, que uno permanentemente difunda bulos para no dar explicaciones de sus propios casos de corrupción. Su estrategia política no consiste en dar una respuesta de utilidad a los ciudadanos, su estrategia política es barro y barro. Al malestar entre algunos varones socialistas como Javier Lambán, que le reclama a Sánchez que convoque elecciones, que ya está bien esta agonía, hay que añadir por primera vez 3 días de silencio o manifestaciones poco determinantes a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno. Después de esos días de silencio, dice Yolanda Díaz que son hechos de una extrema gravedad, que hay que depurar responsabilidades y que lo que se ha denunciado es absolutamente incompatible con una democracia robusta. Mientras tanto, Sánchez no admite preguntas, hace un mes que no comparece ante la prensa y en sus últimas comparecencias públicas, como la que ven con el primer ministro esloveno, ni siquiera admitió preguntas. Bueno, pues la verdad es que los socios de gobierno están que trinan y ya ahora van a ver el vídeo que demuestra cómo están expectantes y desde luego son críticos ya con lo que se está conociendo de estas revelaciones de las cloacas afines al PSOE. La tensión en el gobierno es evidente. El malestar entre sus socios se refleja en sus declaraciones. Las reacciones políticas no se han hecho esperar y el tono es más tajante y contundente. El presidente de Castilla-La Mancha ha animado a su partido a querellarse contra Leire Díez para proteger, dice, el buen nombre del PSOE. No hay otro camino que plantar cara desde el punto de vista de una querella criminal. Estas acusaciones no son acusaciones menores, son acusaciones muy graves y creo que no se puede plantear una querella solamente por el que dirán, simple y llanamente porque hay que proteger el buen nombre de las instituciones y de la propia organización y de las personas que las representan. Javier Lambán, el expresidente de Aragón, pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. Asegura que gobernar es imposible desde 2023 con estos socios y aliados. Sugiere directamente al presidente que acabe con la agonía. Especialmente llamativas han sido las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Su tono ha cambiado, rompe el perfil bajo que ha mostrado Sumar desde el lunes y ahora su declaración es más rotunda. Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos. Son gravísimos y, por tanto, con la prudencia debida, que se investiguen y se depuren responsabilidades. Creo que exige de la máxima contundencia, tolerancia cero
en nuestro país con la corrupción y con las formas que la acompañan. Podemos exige explicaciones urgentes a los socialistas sobre el papel de la presunta fontanera y habla de guerra sucia. Pensamos que al Partido Socialista le quedan muchísimas explicaciones por dar, un ejemplo más de guerra sucia. Lo que pasa que en este momento no sabemos quién está disparando a quién. Ante la falta de explicaciones públicas y el hecho de que el PSOE descarte acciones legales contra Leire Díez, empieza a quemar y provocar inquietud entre los habituales socios. Claro, la exigencia de una respuesta contra Leire Díez por estos audios de la UCO ha caído de momento en saco roto. Ferraz le ha abierto un expediente informativo, una medida que no implica sanción ni tampoco cautelares y que contrasta con la contundencia contra otros miembros del partido. Todos ellos, por cierto, primeras espadas, lo van a ver en pantalla. Javier Lambán y Carmen Calvo tuvieron que abonar nada más y nada menos que 600 euros por votar en contra, respectivamente, de la amnistía y de la ley trans. Al vasco Odón Elorza también le abrieron expediente disciplinario por otros motivos. Con Ábalos, Redondo Terreros y con Joaquín Leguina la tensión escaló a un nivel superior. Al exministro se le expulsó del partido por no entregar su acta de diputado, mientras que la ruptura con dos de los históricos del Partido Socialista fue por pérdida de lealtad. Feijóo quiere sacar a los españoles a la calle el próximo 8 de junio para definirse, dice él, entre mafia o democracia y por una situación intolerable que es la que soportamos todos los españoles. Si dice Feijóo, si no pueden hacerlo en las urnas, por lo menos que lo puedan hacer en la calle. A mí me parece bien. Esa, la de hoy y cualquier convocatoria que nos invite a condenar públicamente al sanchismo, que da señales de estar en fase terminal y entre acusaciones de corrupción. Ahora bien, Feijóo, yo creo que el consejo que te podemos dar es que no es el momento de brindis al sol. Resulta que él no quiere moverse ni un centímetro de donde estuvo siempre y pide que sean los socios de Sánchez los que apoyen una hipotética moción de censura. Y resulta que Feijóo sabe perfectamente, como nosotros, que ni el PNV ni Junts van con el Partido Popular siquiera a comprar pipas. Yo no sé en qué mundo vive Feijóo. Hasta a Aznar le parece una mala idea lo de la moción de crítica definitiva a Pedro Sánchez. Da la sensación de que Feijóo simplemente se pone a disposición por si suena la flauta y alguno de los socios de Sánchez quiere apoyarle. Abascal tiene razón, Feijóo puede o no presentar la moción de censura, pero debe ser por convicción, no solo con la pretensión de ganarlas con la garantía de que otros las van a apoyar. Aquí en España está diluviando, granizando, caen chuzos de punta, pero Feijóo no quiere salir de su zona de confort. Es, dice, inaceptable, inasumible, pero si tanto le encocora lo que está pasando, pues presente usted la moción de censura con independencia del resultado y que salga el sol por Antequera. Cuidado, Feijóo, si hablas con Junts, porque ahí te van a reprochar que el antiguo PP de Soraya y de Rajoy mandó a Barcelona nada más y nada menos que al pequeño Nicolás para verse con un hijo de Pujol y sus abogados y ofrecerle beneficios para el padre, Jordi Pujol, a cambio de mierda sobre Esquerra Republicana. Y ya conocemos el nombre de la sustituta de Rafael Pérez Ruiz al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Aina Calvo, actual secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, será su sustituta desde el próximo martes, cuando será nombrada y será oficial ese relevo en el próximo Consejo de Ministros. Pérez llevaba en el cargo desde el año 2018 y renunció este mismo martes por motivos personales, pero en plena cascada de escándalos por esos audios de la UCO. Aina Calvo forma parte actualmente del equipo que dirige la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y tiene el cargo de secretaria de Estado de Igualdad para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La jueza ha decidido procesar a la pareja o al pareja de Isabel Díaz Ayuso por un presunto fraude fiscal y por falsedad documental. La instructora, que se llama Inmaculada Iglesias, pone a Alberto González Amador al borde del banquillo por fraude a Hacienda en la cuantía de 351.000 euros entre 2020 y 2021. Su defensa ha anunciado que recurrirá
porque pidió diligencias que no se han practicado hasta ahora en el juzgado y por la lesión de derechos fundamentales que supuso la filtración del famoso correo entre su defensa y por la cual se está investigando penalmente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y muy sonriente se ha estrenado hoy en la Asamblea de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, el secretario general del Partido Socialista en esta región. Así ha culminado ese aforamiento exprés después de renunciar a la presidencia de la Diputación. Le hemos visto entrar arropado por varios cargos socialistas y prometer su cargo, una promesa que ha venido seguida de un largo aplauso por parte de los diputados de su grupo, que se han puesto en pie, mientras que los diputados del PP y de Unidas por Extremadura han permanecido sentados. Ha sido llamativa también la respuesta de Vox en ese momento. Los diputados han decidido abandonar la Cámara en señal de protesta por ese aforamiento que tantas ampollas ha levantado, incluso en el propio Partido Socialista extremeño. Ahí estaba María Guardiola, la presidenta popular de Extremadura, que ha asegurado que lo que busca no es otra cosa que refugio ante ese aforamiento exprés. Miguel Ángel Gallardo insiste en que él va a dar la batalla ante los populares. Porque sí, señora Guardiola, he venido para quedarme. He venido para dar la batalla. He venido sin complejos por una Extremadura más justa. Usted viene aquí de repente buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera. Y además se permite el lujo de decirme lo que tengo que hacer y de darme lecciones. Y en el plano internacional, la última hora nos llega desde Israel, que ha decidido aceptar la última propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. Hamás, según fuentes de la milicia palestina, estaría estudiando esos documentos. El plan incluye la liberación por parte de Hamás de 10 rehenes vivos y de 18 muertos a cambio de una tregua de 60 días en la Franja de Gaza. Y en la página de Asuntos Sociales resulta que 3 personas han fallecido y otras 3 han resultado heridas de diversa consideración al colapsar por causas que aún se desconocen la techumbre de una nave ganadera ubicada en el concejo asturiano de Coaña, según informan el Servicio de Emergencias de Asturias y la Guardia Civil. En el momento del accidente se encontraban allí 9 personas, 3 de las cuales han salido ilesas. Bueno, y un glaciar que también ha tenido una luz y un colapso bestial en Suiza, ¿no? Así es, las imágenes son espectaculares. Con suerte, un grupo de geólogos ya alertó hace 10 días de ese posible desprendimiento y los habitantes de ese pueblo, que se encuentra debajo de los Alpes suizos, pudieron ser evacuados. Con suerte, hace ya 10 días. El glaciar está ubicado en el cantón de Valais, en la frontera con Italia, y su desprendimiento ha dejado prácticamente sepultado al pueblo suizo de Blatten. El colapso también ha afectado al cauce del río, lo que podría provocar en los próximos días represamientos y nuevos peligros. Hay 300 personas evacuadas y de momento hay un desaparecido. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con la señal del toro. Y mañana volvemos con toda la información, pero a las 8:30. Que descansen.